Amigos de Consulta, ¿cómo están? Buenas tardes. Amigos de Facebook, le damos la bienvenida. En este miércoles ante la Corte tuvimos una suspensión por causas ajenas a nuestra voluntad. La verdad es que invitamos a 2 secretarias del gobierno de Luis Miguel Barbosa y a la mera hora nos cancelaron. Se les hizo la invitación, confirmaron que asistían y al final pues las 2 secretarias algo les dijeron que nos cancelaron. Pero hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la presidenta del Instituto Electoral del Estado, es la maestra Sofía Marisol Martínez Gorbea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y díganos, usted es presidenta interina, ¿verdad? Porque hay un proceso ahorita, digamos, electivo. El Instituto Nacional Electoral está eligiendo al que será el sucesor de Jacinto Herrera Serralonga. Es correcto, así es. Le llaman ellos presidenta provisional, no tanto interina. Pero sí, justamente es debido a que pues el anterior presidente renunció el 26 de agosto, entonces había que seguirle pues dando seguimiento a las actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado y en función a ello me designaron a mí consejera presidenta provisional. O sea, su designación viene directamente del INE. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral fue el órgano. Ya no son los consejeros locales los que eligen al presidente, ¿verdad? No, existe un reglamento de designación y remoción de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales locales. Entonces está hoy como presidenta provisional. ¿De aquí a diciembre? A enero. ¿A enero? A enero, que ya designen a la persona que sea presidenta o presidente y que ya concluya con el periodo para el cual estaba designado Jacinto Herrera Serralonga. Así es, inicialmente iba a ser electa por 7 años, hubo un recurso, ese recurso procedió en la Sala Superior, si no estoy mal, y ahora el nuevo presidente o presidenta vendrá a concluir el periodo de Jacinto Herrera Serralonga, que concluye ¿cuándo? Pues dentro de 2 años, en el 2021. ¿Y usted regresa a ser consejera? Así es, yo regreso a mi encargo en la consejería, para la cual fui designada a partir del 3 de noviembre del 2018 y que concluye en el 2025. Ahora, no todos los consejeros salen al mismo tiempo, entiendo que son escalonados. Es correcto, para que haya una renovación que permita pues incluso oxigenar las instituciones, las designaciones tienen diferente temporalidad para que los cambios sean escalonados. ¿Su periodo concluye cuándo? En 2025, el 3 de noviembre de 2025. 2025. ¿Y cuáles son los consejeros que salen ahora? El consejero José Luis Martínez López, la consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y el consejero Juan Pablo Mirón Tomé. ¿Ellos saldrían? El próximo año. El próximo año, o sea, ¿habrá elección de 3 nuevos consejeros? Así es. Habrá que designar a 3 consejeras o consejeros. ¿Cuántos son los aspirantes que están concursando por la presidencia del Instituto Nacional, por la presidencia del Instituto Electoral del Estado? Pues en este momento quedan 15 personas. Dado que se van quedando en el camino de acuerdo a las diferentes etapas. Entonces, ahora ya hicieron el sábado que pasó el ensayo presencial y ya dependiendo de los dictámenes que tengan estas personas por parte de expertos que califican estos ensayos, pues ya serán las personas que pasen a las entrevistas con las y los consejeros del Consejo General. ¿Cuántos se registraron inicialmente? 45 personas. 45. ¿Y actualmente quedan 15? Así que es. están ya pasaron la fase del ensayo. No. Fueron el sábado a realizar su ensayo presencial, pero todavía falta que les manden los dictámenes y ya ver cuáles son aquellas personas. Se debe de tener por lo menos 2 dictámenes aprobatorios para poder aspirar a pasar a la entrevista. Que será la penúltima fase, ¿no? Sí, la última, de hecho la última, antes de la designación. ¿Esa designación le corresponde a quién? Al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿A todo el pleno Electoral del Consejo General? Así es. Muy bien. Y por lo pronto nosotros en Puebla tenemos este domingo plebiscitos en 3 juntas auxiliares. Así es, en Ignacio Zaragoza, perteneciente al Ayuntamiento de Puebla, al municipio de Puebla, San Luis de Malacayuca, que pertenece al municipio de Tepanco de López y... ¿Está aquí por Tehuacán? Así es correcto, unos 20 minutos. Y Santa María Moyotzingo, que pertenece a San Martín Texmelucan. Así es. ¿Y en qué interviene el Instituto Electoral del Estado? ¿En la organización?
De ¿Qué hecho, es lo que hace el instituto? De hecho, esta es una tarea que, como bien se sabe, la organizan directamente los propios ayuntamientos. Una vez que llegan, que son electos, pues ellos designan o ellos hacen los plebiscitos para que sus juntas auxiliares pues queden conformadas. En este caso hubo inconformidades en estas 3 juntas, hubo impugnaciones y entonces tanto el Tribunal Electoral del Estado de Puebla como la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató que fuera la autoridad electoral local, administrativa local, quien se encargara de hacer nuevamente estos plebiscitos, dado que hubo muchos conflictos e inconformidades en la primera ocasión que se realizaron los plebiscitos. Entonces, por eso, de manera inédita y atípica, es que en esta ocasión la autoridad electoral local es que se está encargando de estos plebiscitos, o sea, porque no está normal. Así es la primera vez, nunca antes se habían realizado. Nunca antes, porque incluso no hay normatividad al respecto. Nuestro código electoral local solamente prevé hasta el tercer orden de gobierno, es decir, se organizan las elecciones locales para gubernatura, diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos, pero no de las juntas auxiliares. Eso está legislado, está reglamentado dentro de la ley orgánica municipal. Entonces, nosotros lo estamos haciendo a través de lineamientos, de emitir reglas y lineamientos que vayan subsanando esa carencia de normatividad que existe al respecto. Pero esto sentará un precedente seguramente, ¿no? Sí, seguramente. O sea, en las elecciones del 2021, bueno, va a haber elección de diputados locales, presidentes municipales, habrá también elección de diputados federales y habrá también elección de presidentes de juntas auxiliares. Sí, en donde existen juntas seguramente auxiliares. Donde haya conflictos y donde las planillas acusen, digamos, parcialidad por parte de los presidentes municipales o de los ayuntamientos, seguramente el Instituto Electoral del Estado tendrá que intervenir. De hecho, hay que ver también cómo se reforma la ley electoral local y ver si ya de entrada hay quienes se pronuncian porque sea la autoridad administrativa electoral local quienes lo lleven a cabo. Entonces, bueno, si ya queda pues lo más consignado sano, ¿no? en la ley, sí, porque es difícil ser juez y parte, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues nos encargamos únicamente de llevar a cabo la elección sin ver que sea de un grupo o de otro, ¿no? O sea, no participan partidos políticos. No, es una cuestión que tiene que ver meramente con la ciudadanía. Ellas y ellos se organizan en planillas y pues ya determinan que van a participar. Y pues antes se hacía de acuerdo a las reglas que se establecían dentro de los propios ayuntamientos, de acuerdo a la ley orgánica, pero ahora nosotros estamos, como la sentencia dice que debemos de hacerlo de acuerdo a los principios rectores de la materia electoral, pues estamos asimilando todos los pasos, todas las etapas como si fuera una elección constitucional. Bueno, y eso de que no participan los partidos es relativo, ¿no? Porque en realidad son militantes de partidos políticos, no usan el emblema, los logotipos de los partidos, pero sí los colores, o sí, digamos, algún signo que los identifique con un partido, con uno u otro partido, ¿no? De hecho, nosotros, dentro de la formalidad y de la normatividad que emitimos, justamente se prohibió emblemas que tuvieran relación con algún partido político, colores que se relacionaran directamente o que fuera muy evidente su relación con algún partido político. ¿Esto se prohibió para estos 3 plebiscitos? Así es. Y pues obviamente la injerencia incluso en el financiamiento para las campañas por parte de los partidos políticos. Entonces digamos que nosotros buscamos normar esa parte, pero bueno, pues también debemos estar conscientes de que pues hay situaciones que escapan al propio actuar de la autoridad electoral, ¿no? Ahora, ¿cuántas planillas participan? En el caso de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza de tenemos Puebla, 5 planillas. En Santa María Moyotzingo participan 6 planillas y en San Luis Temalacayuca 1 planilla. ¿Una sola planilla? Una sola planilla. O sea, es pues, prácticamente planilla única, ¿no? Pues sí, fue la planilla que se registró y ha seguido todas las etapas, todo el procedimiento. ¿Y ahí qué procede si es planilla única? Bueno, o sea, si no reúne determinado número de votos, ¿la planilla es inválida o pues cuál sería el...? Con un voto que tenga ya puede ganar porque utilizamos, repito, como asimilamos o como buscamos que sea
similar a lo que hacemos dentro de las elecciones constitucionales. Recordemos que hay cargos que se eligen por mayoría relativa, y la mayoría relativa justamente quiere decir que con un voto que haya de diferencia, pues ya tiene ganada el cargo. Ese es un caso atípico también, ¿no? Sí, pero no hubo más contendientes, no hubo más contendientes que reunieran los requisitos, es decir, que cumplieran con todo lo que se pedía. Sí, hubo otras planillas una que planilla, se una más, planilla más, pero sí. No reunió los requisitos legales no presentó, solamente presentó una solicitud que no era la que nosotros les dimos y no la acompañó con documentación. Por tanto, quedó descalificada. El plazo perentorio terminó y ya no pudo registrarse. Ahora, ¿cuál es el clima que prevalece en estas poblaciones? ¿Hay tranquilidad? ¿Se esperan algún brote de inconformidad? Lo que las y los capacitadores nos externan es que en el caso de San Luis de Malacayuca hay mucha tranquilidad. La población, porque nosotros hicimos una consulta previa ahí para preguntarles si querían que se hiciera con boletas y con unas, o como lo venían haciendo en la población, a mano alzada, de acuerdo a sus usos y costumbres, o por bloque, y ellas y ellos decidieron que fuera con urnas y con boletas. Entonces, el clima en ese caso está tranquilo, están conformes de que nosotros estamos participando, organizando los plebiscitos. En Moyotzingo son otras cuestiones de inseguridad, que tiene que ver más con delincuencia que propiamente con una alteración del orden público por cuestiones políticas. Y en el caso de Ignacio Zaragoza sí tenemos también, lo atendemos de manera especial, porque cuando fuera los plebiscitos en la ocasión anterior, pues sí hubo mucha violencia. Ahora las personas que van a participar con nosotros como funcionarias y funcionarios, pues nos comentaron que no quieren que vuelva a pasar lo mismo de que había balaceras, hubo balaceras. Entonces estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado para solicitar su apoyo para que pues nos ayuden el domingo 1 de diciembre y que pues no haya ningún tipo de actos de violencia. También invitamos a las planillas a suscribir un convenio de civilidad en el cual, pues más allá de los lineamientos, todos ellos y ellas se comprometen a actuar dentro de justamente de la civilidad y de la tranquilidad, para que transcurra la jornada de manera tranquila. Ahora, ¿el método cuál va a ser? ¿Se van a instalar urnas? ¿Va a haber boletas? Todo va a ser exactamente, todo el procedimiento ya lo hicimos como se hace una elección constitucional para gobernador o para ayuntamientos o diputaciones. Entonces vamos a instalar centros de votación con urnas y boletas, va a haber funcionarias y funcionarios de la mesa receptora de la votación, y la población emitirá su voto exactamente igual que como lo hace cuando son las elecciones, repito, constitucionales. ¿Y los resultados se darán a conocer cuándo? ¿El mismo domingo? El mismo domingo vamos a ir computando, porque el Consejo General del Instituto, de manera supletoria, ya que no instalamos consejos municipales, vamos a ir recibiendo los paquetes y vamos a ir contabilizando las actas. Sin embargo, ya el lunes es cuando vamos a tener los resultados. El cómputo total. Total, así es, porque bueno, habrá paquetes que quizás se les olvida a los funcionarios y funcionarios y dejaron por dentro del paquete el acta y no se puede contabilizar. Entonces, pero sí vamos a ir dando de manera preliminar cuáles son las cifras que vamos obteniendo a partir de la sumatoria, pues de los paquetes que vamos recibiendo. ¿Y las autoridades que surjan de estos plebiscitos tomarán posesión? El 3 de enero. El 3 de enero, les tomará protesta. Próximo año. Así es. Sí, porque tenemos que dejar la cadena impugnativa, que los plazos que se establecen, y entonces el 3 de enero es que ya se vencerían esos plazos y ya estaríamos en condición de que ya quedaron firmes y definitivos los resultados y ya podrían tomar pues protesta. Que esperemos que no haya impugnaciones, ¿no? Y todo es un proceso tranquilo. Pues y los sí, contendientes acepten los resultados, ¿no? Así es. Las impugnaciones, pues es un derecho que tienen todas las planillas participantes. Sin embargo, bueno, deben de estar justificadas. Pero esperemos nosotros que acepten los resultados que son derivados, pues, de la voluntad de la ciudadanía de estas juntas. Y cambiando radicalmente de tema, hay también al interior del Instituto Electoral del Estado un proceso para que las agrupaciones políticas que aspiren a convertirse en partido político estatal obtengan su registro. ¿Cómo va este proceso?
Pues estamos en este momento en la celebración o en la certificación de las asambleas que realicen estas agrupaciones políticas. Inicialmente, en el mes de enero manifestaron su intención 11 agrupaciones. 11 agrupaciones políticas manifestaron su intención de convertirse en partido político estatal. Así es. ¿Y estas cuántas han seguido el procedimiento? De las cuales todavía tenemos 4 agrupaciones que siguen en este proceso de celebrar sus asambleas para poder que sean certificadas por la autoridad electoral y posteriormente se haga un análisis para ver si cumplen con los requisitos. ¿Qué tipo de asambleas son? ¿Distritales y municipales? En este momento están celebrando distritales. O sea, ¿se pueden celebrar una u otra? Sí, una u otra, pero si la agrupación decidió que fueran municipales, todas las asambleas deben ser municipales. Así es. ¿En cuántos municipios, como mínimo? Pues por lo menos en el 20% de los municipios que... O sea, en 40 municipios. Si estamos hablando que el Estado tiene 217 municipios, el 20% debe ser un poco más de 40. Lo que buscamos, más allá de la cantidad de municipios, es la cantidad de personas que se afilien, que debe ser igual al 0.26% del padrón electoral que se utilizó para la última elección a la gubernatura, ¿no? Pero la mayoría de estas agrupaciones, dado que es más complicado estar celebrando en los municipios, lo están haciendo en los distritos. ¿Las 4 agrupaciones? Sí, todas ellas tienen calendarizadas asambleas en los distritos. ¿Quiénes son estas 4 agrupaciones? Tenemos, por un lado, a UNE, Conciencia Ciudadana AC. ¿Conciencia Ciudadana AC? AC. Movimiento Luchando por Puebla AC, Movimiento Antorchista Poblano y 5 de Mayo, Movimiento 5 de Mayo Reformador. ¿Y podría darnos algunos antecedentes? El único que conozco es Antorcha Campesina, el movimiento antorchista, que además inicialmente fue otra agrupación política la que pidió el registro. Sí, ese cambio se debió a que en la Secretaría de Economía les negaron ese nombre, el nombre que ellos habían propuesto inicialmente, ¿no? Bueno, los antecedentes es que pues cada una de estas agrupaciones presentan su intención, tienen que constituirse como una asociación civil para fines de la fiscalización, porque nos tienen que reportar de dónde vienen sus recursos, ¿no? Y cómo es que los están utilizando. Entonces, deben de constituirse de esta manera, deben de tener un representante legal ante el instituto y, bueno, darnos un calendario para acudir, para que la autoridad electoral acuda a certificar que las asambleas que están celebrando efectivamente reúnen el quórum que se requiere, y esto se hace a través de un sistema en el cual se va registrando la voluntad de cada persona para afiliarse al partido político. Entiendo que uno de los requisitos que deben cumplir estas agrupaciones políticas que aspiran a convertirse en partido político estatal es tener trabajo político previo. Para constituir un partido político nacional se necesita forzosamente que tengan como antecedente ser una organización política. En el caso de los partidos locales no, es suficiente con que tengan una agrupación de ciudadanos y que incluso ni siquiera que estén constituidos como una AC. El requisito de la AC es más bien con fines fiscales, ¿no? Entonces, ya en el caso de estas agrupaciones, pues cada una de ellas sabrá cuál es el trabajo previo que tiene con la comunidad, si tienen estructura, y en función a ellos pues pueden ver la viabilidad que tienen o no para conseguir Se nos decía que estas 4 agrupaciones optaron por las asambleas distritales. ¿Cuántas deben efectuar como mínimo? ¿Y con cuántas personas, con cuántos afiliados? Lo que decía justamente es que deben de ser las asambleas, la cantidad de militancia que deben de tener es equivalente al 0.26% del padrón electoral. ¿De cada distrito? De todo el estado. De todo el estado. De todo el estado. Es decir, ¿puede haber unas asambleas distritales con más militantes que otras? Sí puede haber,
Mientras cumplen el requisito. Así es, porque no solamente se cuenta los afiliados que lleguen a las asambleas, sino también que ellos tengan afiliaciones por aparte. Las asambleas son para que voten ahí los documentos básicos, quiénes van a ser las personas que les representen en el comité directivo estatal, etcétera. Y también sirve para ir afiliando, pero también pueden tener afiliación que nosotros le llamamos el resto, que son otras afiliaciones que no necesariamente cuentan para el quórum de las asambleas. Además de las asambleas distritales, ¿tienen que hacer una asamblea estatal? Así es, celebrar una asamblea. ¿Y cuál es la estatal. fecha límite para que estos partidos hayan celebrado sus asambleas distritales y su... El 27 de enero. El 27 de enero. ¿Y el Instituto Electoral del Estado estará resolviendo cuándo? Pues en fechas posteriores, en este momento no tengo la fecha exacta. ¿Pero qué será, el mes de febrero, un mes después? No es tan rápido, porque incluso no depende únicamente del instituto, sino depende también de que el INE, nosotros mandamos las bases de datos de todo lo que se capturó en las asambleas y de todas las afiliaciones que nos dan las agrupaciones. Al INE, para que no haya militantes duplicados. Así es, hacen un cruce, hacen una compulsa con los padrones de militancia de otros partidos, y entonces para que se determine en cuál partido político se quieren quedar estas personas que tienen esa doble militancia. O sea, no se descalifican. O sea, se les pregunta a los militantes, vamos a pensar que el movimiento antorchista registra X número de militantes y están duplicados con el PRI o con otro partido político. El INE le pregunta al ciudadano con cuál partido político se quiere quedar. Así es. Y es un proceso que no debe ser inmediato, ¿no? Así es. En julio de 2020 es cuando ya vamos a hacer los dictámenes de cuáles fueron las agrupaciones que cumplieron con todos los requisitos y que están en condiciones de constituirse hasta como julio de partido 2020. político. Así es. Porque el proceso electoral para el 2021 arranca en el 2020, ¿no? Así es. En noviembre de 2020. Así es. Empieza en el año previo. Entonces, en julio de 2020 ya se determina. Es decir, no se van a ver afectados. Estas agrupaciones que logren su registro como partido político estatal estarán iniciando prácticamente con el proceso electoral, si este arranca en noviembre del próximo año. Así es. Si no, ese es un proceso previo. Es un proceso previo. ¿Nos puede repetir quiénes son las 4 agrupaciones que están en este proceso de convertirse o de buscar convertirse en partido político estatal? Sí. Son... 4, me decía. Sí. Es UNE Conciencia Ciudadana AC. UNE Conciencia Ciudadana. Conciencia Ciudadana AC. ¿Quién es el dirigente de esta organización? ¿Sabe? No. Pues bueno, tenemos más bien un representante legal. ¿Quién es? No como tal. Tenemos Irving Jonathan Velasco, ¿no? Por otro lado, Movimiento Luchando por Puebla AC, ahí está Jesús Martín Alejandro Maldonado. Movimiento Antorchista Poblano, está Eliezer Casiano Popoca. Y finalmente, 5 de mayo, Movimiento Reformador, que es Amparo Arteaga Tlacuahuac, ¿no? ¿Estas agrupaciones hay alguna vinculada a grupos migrantes? No, estaba Fuerza Migrante, manifestó su intención en el mes de enero, pero después en el mes de noviembre, el 5 de noviembre, presentó su desistimiento de seguir en el proceso de constitución de un partido político. Ya se retiraron. Muchas gracias. No, gracias por la invitación.